¿Mm? Se escucha, todo el mundo dice que se escucha. Ok, Dale, ya lo pusiste eso. perfecto. Ya me avisan que se escucha muy bien, entonces vamos a iniciar la tercera y última clase de el curso de iniciación a la astronomía. Recuerda pasar el mouse para acá. Ok, Y aquí ya empieza a pasarlo. perfecto. Chévere. No me pegue tanto al micrófono. Chévere, sí, sí, no se me quita la mala costumbre. Ok, bueno. Alguien dice, ay, ¿por qué la última? Bueno, vamos a empezar a hacer una reflexión que ustedes me dirán qué tiene que ver esto con astronomía. Pero a través de ella vamos a entender un concepto muy complejo que es la materia y de qué está compuesta la materia. Aquí les estoy colocando el dibujo muy caricaturesco de una casa, porque vamos a analizar precisamente de qué está compuesta una casa. Si nos ponemos a analizar una casa, está compuesta de varias cosas: ventanas, puertas, techo, etc. Pero yo me voy a enfrascar nada más en una parte, que es el muro. Una casa tiene un conjunto de muros. Aquí les acabo de colocar la imagen de un muro. Y un muro está constituido de varios bloques, ¿no? Entonces fuimos desde lo macro a lo micro. Podríamos ir más allá, pero agarraría más complejidad al tema. Entonces ya entendemos que un conjunto de bloques conforman lo que se denomina un muro. Y un conjunto de muros, sumándole ventanas, techo, puerta, etc., constituye lo que se denomina una casa. Ok. Ahora, llevando esa relación a la vida real, pues también sucede así en nuestro universo. Nosotros estamos constituidos por una especie de bloque que constituye como tal la realidad, denominados átomos. Los átomos conforman las moléculas los tejidos, y eso, todo eso es lo que se denomina la materia. Algo muy curioso, lo que les decía en la clase anterior de la primera ley de la termodinámica, es que la materia y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué quiere decir eso? Que en el principio del universo, entre comillas el principio, en el microscópico punto que les dije que se denominaba singularidad, existía toda la materia que existe el día de hoy. No se ha creado ni un gramo más de materia al día de hoy. Simplemente existe la misma cantidad de materia que existía en el inicio de la expansión del universo, en esa singularidad. Aquí les acabo de colocar la representación de la singularidad ya expandiéndose. Recuerden que no se le denomina teoría del Big Bang, sino teoría del átomo primigenio. Era un espacio extremadamente pequeño, extremadamente denso, extremadamente caliente, que contenía absolutamente toda la materia que existe el día de hoy, todas las montañas que ustedes puedan ver, los ríos, absolutamente todos los edificios, todo lo que ustedes pueden ver estaba contenido en ese pequeño espacio llamado singularidad. Por lo tanto, era tanto la densidad que la temperatura era extremadamente alta y cambió el estado de la materia. Esos son los famosos tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Bueno, hay un cuarto estado de la materia que casi no se suele denominar en las otras instituciones, que es el estado plasmático. En esa época toda la materia estaba en estado plasmático, y nos vamos a adentrar en esta singularidad para que sepan cuál es el nombre de ese plasma. A ese plasma se le denominaba plasma quark-gluon. Absolutamente toda la materia, todo lo que existe hoy, estaba en una sola masa. Todo estaba mezclado, todo estaba unido, y pues a esa masa se le denomina plasma quark-gluon. A medida que el universo se fue expandiendo, a medida que fue creciendo el espacio, recuerden que no hubo ninguna explosión, lo que hubo fue una expansión virtual del espacio del universo, fue disminuyendo la temperatura. A medida que va disminuyendo la temperatura, cambia el estado de la materia y se manifiestan algunas cosas interesantes. Esto no se vayan a asustar, no voy a profundizar tanto en esto. Esto es el modelo estándar. Esto se agrupa en varias clasificaciones. Están los fermiones, los leptones y los bosones. Quiero que entiendan algo muy interesante. Desde todo lo que les he contado en las clases hasta el momento de ahorita, hablando de cronología, desde el inicio del universo, desde que se empezó a expandir, nada más ha transcurrido un segundo. Todos estos fenómenos, toda esta complejidad que yo les acabo de explicar, ocurrió en un solo segundo. En un segundo en el que ya el universo empezó a expandirse, se crearon lo que se conoce como las
4 leyes de la naturaleza, las fuerzas fundamentales. Está la fuerza nuclear fuerte, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la gravedad, que es en la que nos vamos a enfrascar más. Ok, me voy a enfrascar mucho en el electromagnetismo, que vamos a hacer un breve repaso para que entiendan qué es el electromagnetismo. Cuando la energía existe, la energía necesita manifestarse. Para poder existir, necesita como tal manifestarse. Esa manifestación se conoce como polos negativos, es decir, la energía se manifiesta. Pero si la energía se manifestara en línea recta por siempre, se disiparía. La energía se curva sobre sí misma y va por otro lado, que es una entrada que conocemos como polo positivo. Esto como tal es lo que genera un campo electromagnético. Aquí pueden ver de manera ilustrada porque cuando hay dos polos opuestos se atraen. Por ejemplo, en este caso un polo positivo y un polo negativo, se genera precisamente esa columna energética. Es como si fuese una llave y una cerradura. Lo mismo ocurre al revés, pero siguen siendo polos opuestos. Un polo negativo con un polo positivo, se genera la columna energética, se puede crear un campo electromagnético. Pero ¿qué ocurre cuando los polos son iguales? En este caso que les estoy colocando, dos polos positivos. Al ser dos entradas, no se genera esa columna energética, no se genera un campo como tal, no hay un orden. Y lo mismo ocurre con los polos negativos. Al ser dos salidas, no compagina, no se crea absolutamente ningún campo. Este es el electromagnetismo y eso rige mucho a las partículas fundamentales que les acabo de demostrar. De toda esta tabla, que intimida un poco, nada más voy a agarrar unas cuantas, las voy a colocar como si fuese una especie de círculo. Estos pequeños círculos se les denomina quarks. Aquí tenemos un quarks U, clasificación U, clasificación D, clasificación G y más adelante les voy a hablar de qué es SE. A medida que el universo se va expandiendo, desciende la temperatura, pasa de estar de plasma a gaseoso, cada vez se va manifestando más la materia de manera geométrica. Y aquí tenemos una configuración interesante, aquí se las voy a señalar, estos tres quarks que están aquí, dos U y un D. Según la fuerza nuclear fuerte, según en la lógica, no deberían pegarse por el electromagnetismo. Cada uno de estos quarks tiene una carga eléctrica que no permite que ellos estén juntos, que ellos estén pegados. ¿Qué quiere decir? Que como tal es un poco ilógico la creación de la vida. Según las leyes de la física, es muy difícil que se cree la vida. Pero hay una partícula más interesante, que aquí se las estoy señalando, que tiene la letra de G, que se llama gluón. Al gluón se le conoce como el pegamento del universo, de forma coloquial. ¿Por qué? Porque literalmente pega los quarks. A pesar de que por sus cargas eléctricas ellos no se pueden unir, el gluón forza a los quarks a unirse. Los vincula a los tres, compensa la carga y genera algo muy famoso llamado protón, con carga positiva. Eso lo van a ver muchísimo en química. ¿Qué sucede cuando la configuración de los quarks es diferente? En vez de ser dos quarks U, son dos quarks D y uno U. El gluón actúa de la misma forma, los trata de unir, a pesar de que por el electromagnetismo ellos no se van a unir. El gluón sí los unifica, compensa la carga y en este caso es neutral, se conoce como neutrón. Y este pequeñito que vemos aquí es de carga negativa y se le conoce como electrón. Así como la iglesia tiene su Trinidad Sagrada, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, bueno, la química también tiene su Trinidad Sagrada, el protón, el neutrón y el electrón. Sin esta Trinidad Sagrada, nada en el universo existiría. No podría existir absolutamente nada, porque esto es lo que compensa todas las cargas. Entonces, como les comenté, a nivel cronológico universal, ya tenemos un universo que cada vez se está expandiendo más. Esos pequeños círculos que pueden ver son precisamente los quarks. A medida que se va expandiendo, se va haciendo más frío el universo, a medida que se va volviendo frío, todo se va organizando. El calor más bien acelera las cosas, el frío las coloca más tranquilas. Aquí les estoy colocando una representación como un conjunto de quarks unidos por gluón crean protones y neutrones. Esta se conoce como la era de la nucleosíntesis. Cada vez se expande más el universo, cada vez se enfría más, cada vez se genera más orden, más geometría y en un momento un electrón empieza a orbitar a ese protón. Aquí se crea algo muy fascinante, aquí se lo estoy colocando en una ilustración, que es un electrón orbitando un protón. Eso que ustedes están viendo aquí al lado izquierdo es lo mismo que van a ver mucho en la tabla periódica, este famosísimo elemento llamado hidrógeno.
¿sí? Porque esas letricas encerradas en cuadrados representan cosas reales. Quiero decirles que el aspecto real de los átomos es mucho más complejo, sino que para facilitar la comprensión a nivel pedagógico se suele utilizar este modelo planetario que simplifica sus trayectorias. Pero ya saben que realmente la apariencia física de los átomos es mucho más compleja. El hidrógeno fue el primer elemento en crearse en el universo. ¿Por qué? Porque su configuración atómica es muy sencilla, entre comillas. Es un electrón orbitando un protón, así de simple. Esta configuración se conoce como hidrógeno, es el elemento más abundante en el universo, fue el primero. Ok, entonces, tenemos ya un universo extremadamente gigante que cada vez se expande con más velocidad, pero es un universo oscuro. Algunos filósofos dicen que no había necesidad de que hubiera luz porque no habían ojos para ver. Pero entonces, si nos vamos a una escala microscópica, nos damos cuenta que este universo gigante y oscuro no está vacío, sino que tiene muchísimos átomos de hidrógeno suspendidos por todos lados. Aquí voy a hacer algo que siempre considero una herejía, que es simplificar mucho la gravedad. En la clase anterior vimos que la gravedad como tal no es una fuerza de atracción, es una distorsión del espacio-tiempo, pero para la comprensión pedagógica, imaginemos por un momento que la gravedad es una carga numérica, que cada átomo de hidrógeno tiene una carga numérica, aquí los acabo de colocar, puros unos. ¿Y qué significa ese uno? Que cada átomo de hidrógeno tiene una fuerza de atracción. ¿Qué quiere decir eso? Que este átomo que está aquí puede atraer a este otro átomo. Al unirse, la carga gravitacional se suma y ahora estos dos átomos van a atraer dos átomos más. Después se suma esa carga gravitacional y significa que estos átomos van a traer 4 átomos y así sucesivamente se desencadena lo que se conoce como un efecto bola de nieve o efecto dominó. A medida que va creciendo, atrae más y más. Si hay más átomos de hidrógeno a su alrededor, más átomos va a unificar. Entonces nos salimos de la perspectiva microscópica, ya estamos en la perspectiva macroscópica y empezamos a ver en nuestra cronología, en nuestra historia cronológica universal, que en el universo se empezaron a formar unas especies de bolas amorfas de gas. Esas bolas amorfas de gas están constituidas precisamente de puros átomos de hidrógeno que se están pegando. ¿Por qué? Por la gravedad. Al principio eran amorfas, pero a medida que la gravedad va actuando sucede algo muy curioso. Y aquí volvemos otra vez a romantizar un poco a la gravedad. Ya sabemos que es una distorsión del espacio-tiempo. Pero a mí me gusta que mis estudiantes lo interpreten a veces la gravedad como si fuese una especie de monstruo. La gravedad es como si fuese la antítesis de el Big Bang, que ya sabemos que es teoría del átomo primigenio. Como les dije en la teoría de la creación, ¿verdad? Partimos de un punto extremadamente microscópico llamado singularidad que se empezó a expandir hacia todas las direcciones. Eso da como resultado un universo entre comillas esférico. El universo se expande hacia todas las direcciones, por lo tanto, desde nuestra perspectiva, lo percibiríamos como una esfera expandiéndose. Bueno, la gravedad actúa al revés. La gravedad desde todos los ángulos, se los voy a colocar en la representación, la gravedad actúa desde todos los ángulos, 360 grados, y la gravedad añora la singularidad. La gravedad es un monstruo que no le gusta la vida y que quiere volver otra vez al origen. Quiere otra vez volver al génesis, quiere volver otra vez a la singularidad. Entonces, él moldea esas bolas amorfas de hidrógeno, porque todas tienen gravedad, y las empieza a perfeccionar. Las vuelve prácticamente esferas perfectas. Y las empieza cada vez a comprimir más, porque recuerden que la gravedad lo que busca es la singularidad. Busca otra vez el microcosmo. Este es el motivo por el cual tanto estrellas, planetas, muchos astros son esféricos, porque la gravedad actúa desde todos los ángulos hacia un centro gravitacional. Entonces pueden ver en las diapositivas de que la gravedad empieza a comprimir todo ese gas de hidrógeno, pero dentro de ese núcleo sucede algo más curioso. Yo les acabo de mencionar que el aspecto físico de los átomos es mucho más complejo como lo muestran nuestras ilustraciones. Esto es una forma de estudiarlo, pero vamos a simplificarlo todavía más. Eso que ven ahí es un átomo de hidrógeno, recuerden, es un electrón orbitando un protón. Vamos a simplificarlo más encerrándolo todo en un círculo, le colocamos su inicial y su peso. Ok. Vamos a adentrarnos en este núcleo de esta protoestrella. Ya verán que esta bola amorfa de gas de hidrógeno se va convirtiendo en una protoestrella. Dentro de este núcleo hay muchísimos átomos de hidrógeno, muchísimos.
Pero como la gravedad comprime precisamente esa esfera, los átomos empiezan a acelerarse, empieza a haber una presión, se empiezan a mover por todos lados y esa presión genera un efecto muy curioso. Y es que en algún momento ese movimiento violento de los átomos de hidrógeno va a colisionar. ¿Qué quiere decir? Que dos átomos de hidrógeno en un momento van a chocar, van a colisionar. Esto va a liberar energía, va a liberar calor, genera ciertos residuos, pero une a los dos átomos y aumenta su peso. Pero lo curioso no es esto, lo curioso es lo que sigue. Cuando el resultado de una colisión colisiona con otro átomo de hidrógeno, también emana calor, emana energía, pero se unen y se crea el helio. El helio fue el segundo elemento en crearse en el universo. Miren lo curioso, de un solo átomo, de un solo elemento, el universo creó otro. Y así sucesivamente se van creando todos los elementos de la tabla periódica. Todos los elementos de la tabla periódica, que es esa enorme tabla que expresa mucha diversidad, que es lo que fundamenta la vida, proviene de un solo elemento. Es algo muy curioso que la diversidad venga de la unidad. Todo este proceso que acaban de ver se llama fusión nuclear. Y esto es lo que enciende el corazón de las estrellas. Pasan de ser protoestrellas a estrellas. Aquí están viendo el nacimiento. Al liberarse toda esa energía ocurre algo curioso. Yo les comenté que la gravedad que añora esa singularidad desde todos los ángulos, comprime la protoestrella, quiere asesinarla, quiere llegar a esa singularidad, pero las explosiones de la fusión nuclear contrarrestan ese ataque agresivo de la gravedad. ¿Qué quiere decir eso? Que las estrellas constantemente están luchando contra la gravedad, están luchando para no morir. Y es en ese choque violento en el que se enciende como tal el núcleo, el corazón de las estrellas. Ya dejan de ser protoestrellas. Aquí ya están presenciando la representación del nacimiento de una estrella. Ya se enciende el corazón de las estrellas, el famoso núcleo, representa por lo general el 2% del área de una estrella. 15 millones de grados Celsius, la temperatura es extremadamente alta por lo que está ocurriendo la fusión nuclear. Y toda esta energía se va a dispersar por el universo de manera tridimensional, por lo tanto se va a dispersar de manera esférica, así que ellas se originan por el núcleo, pero empiezan a salir. Aquí les coloco una animación muy bonita que demuestra cómo se crea la luz, cómo sale disparado ese paquete llamado fotón. Fotón viene de la palabra foto, que significa luz, de ahí viene palabras como fotografía o fotosíntesis. Esta es la partícula que viaja extremadamente rápido. No hay nada más veloz, al parecer, que la luz, la velocidad de la luz. Es lo más ligero y lo más veloz que hay en el universo, es lo que denominamos luz. Entonces, todas esas partículas de fotones empiezan o salen disparadas por todos lados alrededor del núcleo y se crean otras regiones. Esta se llama la zona radiactiva. Todos los fotones, recuerden, se originan del núcleo, que es extremadamente caliente, y los fotones salen disparados hacia afuera. Entonces crean nuevas regiones. ¿Por qué son nuevas o por qué son diferentes regiones? Porque va disminuyendo la temperatura. Dense cuenta, ya bajo a 8 millones de grados Celsius. A medida que el fotón se va separando del núcleo, baja de temperatura. Aquí se origina la tercera capa de la estrella, se conoce como zona convectiva, representa el 15%, dense cuenta cómo va disminuyendo la temperatura y así sucesivamente. Esta es la fotosfera. Miren cómo disminuye la temperatura, a pesar de que es muy caliente para nosotros, a nivel universal eso es muy frío. Está la cromósfera, mucha menos temperatura, y finalmente tenemos la corona. Entonces nosotros nada más vemos una pequeña capa superficial de las estrellas. Cada vez que nosotros vemos ese puntico luminoso, estamos viendo es la capa superficial de los astros. Miren lo interesante. Aquí les estoy demostrando como si fuese una naranja picada por la mitad, las diferentes capas que constituyen una estrella. Se puede ver el núcleo. Y yo les acabo de mencionar que el fotón hace toda una trayectoria desde el núcleo hacia afuera. Resulta que todo este camino le tarda años a los fotones. Es decir, nosotros vemos una luz extremadamente antigua que ha recorrido mucho espacio-tiempo. Un solo fotón tarda muchísimos, muchísimos años en salir en la parte exterior de una estrella. Entonces,
aquí Dios dijo, hágase la luz. Ya pasamos de tener un universo totalmente oscuro a un universo totalmente minado de estrellas, totalmente iluminado. Así es que se presencia el nacimiento de las estrellas. Entonces, uno de los efectos que les había mencionado es que con la aparición de las estrellas se generó lo que se conoce como gravedad. Las estrellas fueron las primeras en generar gravedad en el universo, si se podría decir de alguna forma. Aquí acabamos de ver una representación de lo que es el espacio-tiempo. Les dije que era como una especie de tela o de mesa, como lo quieran interpretar. Es como la base en la que se sustentan absolutamente todos los astros del universo. Aquí está como si fuese una malla, una cuadrícula, y aquí pueden ver que lo atraviesa una diagonal dorada. Esto es para que puedan entender de que antes del nacimiento de las estrellas, el espacio-tiempo era perfectamente, entre comillas, plano. Es decir, no estaba perturbado por absolutamente nada. Pero con el nacimiento de las estrellas, al ya haber estrellas en el universo, pues se distorsiona o se tinglan esos hilos del espacio-tiempo. Como les había comentado, estas son representaciones pedagógicas, representaciones para simplificar precisamente la comprensión de algo tan difícil como es la gravedad, pero realmente no es tan complejo. Si nosotros vivimos en un universo tridimensional, el espacio-tiempo también debe ser tridimensional. Estas son representaciones bidimensionales para facilitar el entendimiento de este tema, pero realmente el espacio-tiempo como tal es tridimensional. Es como si fuesen una cuadrícula o una telaraña o una red que está por todos lados. Entonces, cuando se crea un centro gravitacional, porque la gravedad añora esa singularidad, se crea ese centro gravitacional, tingla todos esos hilos del espacio-tiempo hacia ese centro gravitacional ya sea de una estrella, de un agujero negro, de un planeta. Esa es la razón por la cual un astro muy grande, que ya tiene un centro gravitacional, atrae otros cuerpos celestes. Porque al tinglar los hilos del espacio-tiempo, como todo se sustenta en esos hilos, al tinglarlos, existe el efecto de caída libre. Empiezas a caer precisamente hacia ese centro gravitacional. Aquí está la ilustración que habíamos colocado en la clase anterior, una representación de nuestro Sol y al lado una representación de un planeta, en el caso nuestro planeta Tierra. Al haber una estrella o la presencia de una estrella grande, se distorsiona el espacio-tiempo y esa distorsión es la que atrapa a los astros. Al principio, que no habían planetas, lo que había era como tal polvo estelar, que muchas personas me preguntan que cuál es la diferencia del polvo estelar o el polvo cósmico al polvo de mi cuarto, que está sucio. Ninguno. El mismo polvo que está en el espacio es el mismo polvo que está aquí en el planeta Tierra, con la única diferencia que está allá en el espacio. Es simple y llanamente polvo, partículas de tierra, que al ser atrapadas por esa distorsión del espacio-tiempo, empieza a chocar ese pequeño polvo y lo convierte en pequeñas piedritas. Esas pequeñas piedritas empiezan a colisionar consigo mismo por la gravedad, porque entre ellas mismas se va creando también su propio centro gravitacional. Dense cuenta que la gravedad por todos lados quiere crear centros gravitacionales. Su objetivo es lograr la singularidad, que algunos me dirán, ¿y lo ha logrado? Sí, lo ha logrado. Los famosos agujeros negros son objetos extremadamente supermasivos, fueron estrellas supermasivas, extremadamente gigantes, que cuando ya se cansaron de hacer fusión nuclear, que me gustaría en otras clases explicarles con más profundidad la fusión nuclear, porque ahí no termina. Lo que yo les acabo de explicar es una pequeña parte de la fusión nuclear, que es como la gasolina o el motor de las estrellas. Pero llega un momento en que a las estrellas se les acaba el hidrógeno y empiezan a fusionar el helio. Y después queman todo el helio y tienen que fusionar otros elementos y así sucesivamente. Llega un momento en el que las estrellas ya no pueden fusionar más nada, se cansan por decirlo así, y nada más basta un microsegundo de descuido de parte de una estrella para que la gravedad la asesine y la aplaste completamente. Entonces, si la masa total de la estrella es extremadamente grande, el resultado o la muerte es colosal. Y ahí es donde se generan los agujeros negros, porque es cuando la gravedad logra su objetivo, que es generar una singularidad. Recuerden, un espacio extremadamente pequeño. Pero de resto, cuando no lo crea, pues está en el caso como nuestro Sol o nuestro planeta, lo que les explicaba de las pequeñas piedras, se va creando un centro gravitacional, esas pequeñas piedras empiezan a chocar consigo mismo y se genera
rocas más grandes. Esas rocas también a su vez empiezan a colisionar unas con otras y eso es lo que va creando los planetas. Por eso es que se va creando precisamente un planeta esférico o estrellas esféricas, etc. Y bueno, aquí empiezan a orbitar alrededor de las estrellas. Aquí vemos la otra ilustración que les estaba explicando. Dense cuenta que la distorsión del espacio-tiempo generada por las estrellas no solamente capta polvo cósmico y genera planetas, sino que también genera ciertas ilusiones ópticas porque la distorsión del espacio-tiempo también curva la luz. Y este es uno de los casos más o de las repercusiones más inocentes de la distorsión del espacio-tiempo. Cuando es la distorsión del espacio-tiempo de un agujero negro, el efecto es mucho más diferente, mucho más violento, pero eso es tema para otra clase. Hasta aquí les dejé la clase, la hice un poquito más corta porque en la segunda como tal ya abarcamos bastantes conceptos. Esto precisamente los estaba preparando era para que entendieran con mucha facilidad este objetivo. Ajá, muchachos, recuerden no salirse del grupo de WhatsApp para que se enteren de los próximos cursos. Más bien, si quieren invitar personas aficionadas a la astronomía, los pueden invitar al grupo de WhatsApp, los vamos a estar recibiendo para que ese grupo cada vez crezca más. Dentro de unos minutos se le va a mandar el link del quiz, no se preocupen, no los vamos a evaluar, no los vamos a juzgar, simplemente queremos saber qué tanto entendieron. Bueno, mis queridos estudiantes, espero haber desarrollado un poquito amor hacia la ciencia, amor hacia la astronomía. Espero que tengan muchas preguntas para las próximas clases. Y recuerden, con la mirada siempre en las estrellas, pero los pasos sobre la Tierra. Me despido.